Bueno, aquí tenemos una fuente de 5 volts, tenemos un LED con su resistencia de 100 ohms. Como podemos ver, el voltaje del LED es de 2 volts y el voltaje de la resistencia es de 3 volts, que sumados dan la fuente que es de 5 volts. Bueno, como podemos ver, tenemos la fuente de 5 volts del circuito pasado. El LED sigue siendo el mismo, solo cambiamos la resistencia de 100 ohms por una de 1K. Como podemos ver, la intensidad del LED bajó y el voltaje del LED sería de 2 volts y de la resistencia 3, que sumados juntan los 5 volts. Bueno, aquí ya se cambió por una resistencia de 10K. Como se puede ver, el voltaje del LED es de 1.8 y el voltaje de la resistencia es de 3.2, lo cual, si lo sumas, da un resultado de 5 volts. Y como se puede apreciar, la intensidad del LED ha bajado un poco. Bueno, aquí ahora se cambió por una resistencia de 100K. Como podemos ver, el voltaje del LED es de 1.7 volts y el voltaje de la resistencia es de 3.3, que dan una suma de 5 volts. Como se puede apreciar, el LED ya casi no tiene luminosidad. Aquí tenemos un diodo Zener y mediremos el voltaje suministrándole una fuente de 2 a 10 volts. Ahora le hemos aplicado un voltaje de 2 volts y cuando medimos nos da a un voltaje de 0.77 volts. Ahora hemos aumentado el voltaje a 2 volts más, que ahora es de 4 volts, y medimos y el voltaje de ahora es 0.8. Notamos que no varía mucho el voltaje del diodo Zener. Ahora le hemos aplicado una fuente de 6 volts y mediremos y el voltaje es de 0.82 volts. Ahora tenemos un voltaje de 8 volts y al medir nos da un voltaje de 0.83. Y por último le hemos aplicado un voltaje de 10 volts y medimos y nos da un voltaje de 0.84. Y como pudimos notar, la variación de voltaje es casi constante. Bueno, ahora tenemos un voltaje de 10 volts y mediremos corriente. Como podemos notar, el voltaje de 10 volts no excede los 50 miliamperes. Ahora haremos la medición de la resistencia del diodo Zener. Como se puede observar, tiene una resistencia de 5.2 megaohms.